pero es de 2010, como les dije, que fue un poco el sitio en cuanto al tiempo en el que nos hemos estacionado para cerrar este capítulo de miércoles y además ya cortar la semana, como digo siempre, media semanita ya en el bolsillo. A disfrutar, a cuidarse y mañana la seguimos con más Rock de las Pampas, Dios mediante. Les dejo un gran abrazo. Una extraña melodía me regala la experiencia de sentir canciones que animan, canciones que lastiman, canciones para vivir. Cuando miro atrás, algo que perdí regresa. Música comienza. Suena una dulce melodía, un sonido que depara el porvenir. Canciones que ayudan, canciones que desnudan, canciones para siempre cambian. Yo te quiero para mí, yo te quiero para vos, pero las canciones nunca cambian, nunca cambian. Cuando miro atrás, siempre cambian. Yo te quiero para mí, yo te quiero para vos, pero las canciones nunca cambian, nunca cambian. Tu jornada comienza con el mejor rock nacional. Silencio. Sentí las mañanas a puro rock en esta primavera 2024. Radio Nuevo Día, música y noticias. Mitad de semana y seguimos rockeando. Feliz miércoles de primavera 24 en tus oídos. 100.9 Música y noticias. Búscanos en Instagram como el diario Nuevo Día 80.
Brian, venga Brian, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? Sí, Ahí sí. estamos, bueno. Muy buenos días a todos, estimados y estimadas. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Esta es la primera mañana de Radio Nuevo Día 100.9 en vivo para Río Gallegos. La otra gestión también en vivo en Perito, en San Julián y en la Cuenca Minera. Karina Taberne, buen día, ¿cómo estamos? Muy bien, estamos Pichón. Buen día, gente. Bienvenidos a esta primera horita y media de la radio en este día miércoles, ¿no? ¿Es así? Miércoles 9 de octubre, ¿es así, comandante? ¿Estamos bien? Ah, muy bien, sí. Es miércoles. Es un día... No voy a decir de miércoles, espero que no. Claro. O sea, hemos amanecido muy bien en Río Gallegos, pero bueno, después les vamos a contar porque hay pronóstico de otra cosa que no va a estar tan bien, pero eso en unos instantes. Así que los saludamos y les damos la bienvenida. Miércoles con gustito a jueves. Recordemos que el viernes no vamos a estar al aire. Me había olvidado. Todavía. El comandante no se tiene que levantar tan temprano. Y encima el comandante viene un poco cansado ya el fin de semana, que trabajó tanto. Yo odio laburar los feriados. Claro. Así que Yo voy a laburar los se feriados. ha resuelto esto, ¿no? El viernes feriado Puente, el sábado 12 de octubre, Sí. día de la diversidad cultural. Ex día de la raza. Exactamente. Y se agregó el viernes de piola nomás. Eso, Sí, ¿no? de gauchito. Sí. Una gauchada. Son detallitos. Claro. Así que tenemos fin de largo. Uy. Viernes, sábado, domingo. Ujú. Así es, señor. Bienvenido sea, por supuesto. Así es. Bueno, muy bien, aquí estamos en esta mañana donde tenemos muchas cosas para contarles, para compartir con ustedes en esta horita y media con la información. Ya están también nuestros compañeros, cada uno en su lugar, cada uno dispuesto y ya arrancaron con la labor y con esta mañana y con ponernos al aire. Ahí está nuestro comandante Brian Álvarez en los controles, en la operación técnica. Muy bien. Buenos días. Y acá con nosotros poniéndonos al aire en el streaming, en el canal de YouTube del Diario Nuevo Día, Juli Quiroz, que encima está haciendo un videíto para las redes. Mira, para la Acá historia estoy de la tranquilómetro nomás. Claro, ya. Uy, mirá cómo vino el comandante. Me parece que ayer se acostó tipo 6 de la tarde y le dio derecho. Porque lo veo un poco descansadito, el cuerpo, no tanto. Dice. Estoy disimulando. Corta la olla. Claro, el comandante tiene una gran facilidad para conciliar el sueño y darle derecho 12 horas. 12, 13, 14. Me acuerdo de Lo aquellos que años. dé. Me acuerdo de aquellos años. Sí. Podía Yo pasar también. una locomotora al lado y vos le seguías dando tranqui. Sí, es Cama cierto. arriba, cama abajo. Claro, pero tampoco se cuece en el primer hervor, ¿eh? Y después No, te no, levantabas y chiquitito. seguías, ¿viste? Arrancabas de vuelta. Claro, qué lindas esas épocas, ¿no? Cuando no tenía que elegir qué día salir, ¿no? Y el cuerpo se amoldaba. El cuerpo te pedía más. Ahora a las 10 de la noche ya no da más del dolor de piernas y que te duele acá la cintura. Comamos en la cama, dijo. Y bueno, No ¿qué va a te hacer? ni sentado podés estar, ¿viste? Estoy leyendo la profunda reflexión del ex diputado No, todavía. Pedro Valenzuela, bueno, pero Sí. renunció. Claro, sí. Una profunda reflexión y con gran sentido de responsabilidad dijo, tomó la difícil decisión de renunciar a su banca como diputado nacional. Se despidió a través de las Diputado redes. provincial. Diputado, ¿qué dije? Nacional. De diputado provincial. Dijo que esa elección no ha sido fácil para él, pero es indeclinable y necesaria para él, para este momento que está pasando. Ujú. ¿Qué más? Y esta profunda reflexión dice que expresa su más sincero agradecimiento a todo su equipo de trabajo,
que ha estado con él desde el principio y que le brindó su apoyo incondicional y dedicación. Acá si no hay inteligencia artificial en la redacción del texto, peguen el palo. También agradece a su familia y amigos que han sido su columna vertebral en estos momentos difíciles. Momentos difíciles, o sea que renunció por un momento difícil aparentemente. ¿Qué más? Además dijo, quiero extender mi gratitud al gobernador Claudio Vidal y a todo el equipo provincial por su liderazgo y compromiso con el que trabajan día a día para nuestra querida provincia. A todos los integrantes de los 3 bloques que integran nuestra honorable Cámara de Diputados, pero en especial a los que componen el bloque por Santa Cruz. Les agradezco por su acompañamiento y colaboración. Dijo, estoy seguro de que seguirán trabajando incansablemente para mejorar la calidad de vida de los santacruceños. Aunque dejo esta banca, mi compromiso con la comunidad no se detiene. Seguiré defendiendo mis convicciones y trabajando incansablemente para construir un futuro mejor para todos. Agradezco nuevamente a todos los que han sido parte de este camino y les pido que sigan confiando en mí, aunque esta vez desde un nuevo lugar. Atentamente, Pedro Valenzuela. O sea, hay varias cosas ahí como para desmenuzar respecto del diputado Pedro Valenzuela, ¿no? O sea, deja la banca para irse a otro lugar, claro, ¿no? Un nuevo desafío. Un nuevo desafío, ok. Por eso no dice, al menos le valoro, que no dice que se va por cuestiones personales. O sea, no dice por qué se va, pero siempre el tema es por cuestiones personales, que en el 90% de los casos no son personales, o bien son personales porque está en contra de, pero jamás lo van a decir públicamente, no tienen el valor ni el coraje de sincerar una situación. Difícil elección, o sea, o decisión en realidad de dejar una cosa para tomar otra, entiendo que es así. Bueno, lo que se dice en realidad es que negoció su salida del bloque por Santa Cruz, dejó la banca de diputado provincial para hacerse cargo de un juzgado de paz. Se habla del juzgado de paz de Coloel Caique. Sí, sí. Eso es lo que se dice, ¿no? Sí, sí. Desde hace alrededor de una semana, sí, la ¿no? semana que pasada empezó a correr sonaba este rumor, y que la estrategia sería, bueno, que renuncie Pedro Valenzuela. El que sigue por ley de cupo de género, en realidad, tiene que asumir un varón. Recordemos que Pedro Valenzuela asumió en la lista que encabezaba Fernando Español, o sea, que era la lista oficial de candidatos a diputados provinciales, de Claudio Vidal, digo, la que sacó más votos, Fernando Español, Iris Ragido, y en tercer lugar, Ezequiel... No, en tercer lugar entró él, Pedro Valenzuela. Sí. Tercer lugar Pedro Valenzuela, después estaba Claudia Barrientos, pero al renunciar Pedro Valenzuela tiene que asumir un varón. Sí. El que sigue en la línea es Nicolás Brizuela, que es actual funcionario del gobierno provincial. Está en Secretaría de Interior. Exactamente. Ahí está Nicolás Brizuela. Y el que sigue, el otro varón que sigue, es el ministro de Gobierno, Pedro Luxen. O sea, te cierra. Esa sería el rumor en realidad. Bueno, cierra teniendo en cuenta todo lo que había presagiado hace alrededor de una semana, un mensaje de texto que corrió por todos lados y que se fue rebotando y replicando por todos, por las redes sociales, vía WhatsApp y demás, que indicaba, bueno, qué es lo que iba a ir sucediendo en estos días. Y eso, bueno, de alguna manera está pasando. Y está tomando forma, ¿cierto? Está pasando. Nosotros se lo preguntamos a Daniel Álvarez el miércoles pasado, cuando hablamos al otro día que el gobernador pidiera las 7 renuncias, se lo preguntamos, ¿te acuerdas? Esta movida, y como que la desmintió, ¿no? Sin ser absolutamente categórico, pero sí, es como que no le restó importancia, digamos, ¿no? También es cierto que eso, justo me hiciste acordar con el aporte que hiciste, este mensaje al que hacemos alusión y que anticipaba la renuncia
de Pedro Valenzuela como diputado, corrió después de la decisión que oficializó la semana pasada el gobernador Claudio Vidal, cuando indicó desde el Salón Blanco de Casa de Gobierno que le había pedido la renuncia a 7 colaboradores, ministros, secretarios de Estado y otros funcionarios también. Esto es lo que está sucediendo. Bueno, parte también, de prensa que vos leíste, sí. Se conoció anoche, ya entrado hoy, día miércoles, fue después de la medianoche que se conoció ese parte, lo estuvimos esperando, en principio alguna confirmación, bueno, después de las 20 horas la tuvimos, aunque no por parte del diputado Valenzuela, precisamente. Claro. Valenzuela, recordemos que es radical. Es de extracción radical. Sí. Y que se había ocupado una banca en la legislatura provincial. Sí. ¿Cuándo fue? Cuando renunció Roxana Reyes para irse al Congreso de la Nación. Pues. Creo que ahí estuvo un tiempo ejerciendo como diputado provincial. Me parece que fue en esa situación. Después, bueno, integró esta lista oficial en tercer lugar de candidatos a diputados provinciales. Ya en el comienzo de este periodo legislativo había pedido su alejamiento, había manifestado la intención de formar otro bloque dentro de la Cámara de Diputados, o sea, alejarse del bloque por Santa Cruz, iniciativa que compartía con el diputado de Caleta Olivia, que lamentablemente falleció. Víctor Chamorro, exactamente. Pero bueno, habían compartido esa iniciativa, ¿no?, de alejarse del bloque por Santa Cruz. Sí. Finalmente no prosperó, pero bueno, el intento estuvo. El intento estuvo y evidentemente también estaba en los últimos días, porque anoche les contábamos a ustedes, tuvimos la oportunidad de entrevistar también en el noticiero de Canal 9 al diputado Pedro Muñoz, y nos contaba con sorpresa que se estaba noticiando, digamos, o terminando de confirmar la renuncia de su par, Pedro Valenzuela, bueno, en la charla que manteníamos con él, pero también ahí hizo público y nos contaba que Pedro Valenzuela le había dicho en los últimos días que seguía con esta idea de apartarse del bloque por Santa Cruz. Que la mantenía. Sí. Bien, pero seguía siendo parte del bloque, ¿no? O sea, porque incluso no te puedo decir porque querés, en todo caso tiene que ser aceptado esa decisión. Bien, hablando de la legislatura provincial, o después traemos, si querés, el tema de la sesión extraordinaria del día de hoy, 3 de la tarde, y sesión extraordinaria para hablar sobre el esquema de subsidios provinciales a la energía. Pero bueno, después si querés hablamos de esto, porque tenemos que saludar a nuestros auspiciantes, tenemos que hablar de la meteorología en la provincia de Santa Cruz, ¿te parece? Sí, cómo no. Te cuento, solamente, respecto de la renuncia del diputado Valenzuela, a mí la verdad es que no me termina de convencer esta situación, que se vaya sin hablar, ¿no? Sin decir algo. Tampoco me extraña, porque nunca en este tiempo pudimos intercambiar alguna palabra con el diputado, ¿no? Hacerle una nota, lo hemos intentado, nos decían que no hablaba porque se ponía nervioso, bueno, tampoco lo escuchamos hablar en su banca, más que votar antes, o sea, pensarlo antes. Bueno, también nosotros, ¿no? Una propuesta para candidatearte. Eso es cierto. Nervioso. Eso es cierto, pero también nosotros, porque además Pedro Valenzuela era la segunda vez que llegaba a la legislatura de la provincia de Santa Cruz. O sea, nosotros también como ciudadanos tenemos una responsabilidad, porque no era un funcionario que lo eligió alguien y lo puso a dedo. Llegó ahí por el voto popular. Y bueno, pero ¿cómo haces para separar a el que encabezaba la lista, Fernando Español, a Iris Regido, a Pedro Lux, a todos? Todo lo que quieras. Bueno, voto a todos menos a Pedro Valenzuela. ¿Cómo haces? Pero te digo, no es la primera vez que llega a la Cámara de Diputados. La segunda. No, tal cual, es cierto, nunca. O sea, a eso voy.
Y ahora es muy fácil, inteligencia artificial redactar, comunicado de despedida, de alejamiento. No quiero subestimar nada, puede haberlo hecho alguno de sus colaboradores, o no sé, pero a lo que voy es que si llegó a ese lugar, tiene derechos, pero también tiene amplias obligaciones. En ese sentido, y tiene que explicarle a la gente y tiene que estar predispuesto a responder las consultas de los demás. Si se va y lo deja entrever, ¿a dónde se va? Todos hablamos de los derechos, pero nos olvidamos de los deberes como ciudadanos y como funcionarios también. Tiene obligaciones, tiene que rendir cuentas, pero bueno. Es como cuando te dicen, no, sufro de pánico escénico. Ministra, no hablo porque... Ministra, diputado en este caso, nunca se le escuchó decir una palabra porque no, me pongo nervioso. Y pensarlo antes de asumir este compromiso con la sociedad. Y después también, como dice Cari, pensemos nosotros antes de votar, pensemos un poquito también, que nos pasan estas cosas. Bueno, 8 de la mañana, 24 minutos en la República Argentina. Linda mañana en Río Gallegos. Sí, linda. La temperatura 5 grados 3. El cielo parcialmente nublado, humedad 80%, presión 1004,5 hectopascal. El viento está calmo. Se estima que la máxima hoy llegue a los 19 grados centígrados, pero. Se esperan vientos para la tarde. De hecho, lo está anticipando el sistema de alerta del Servicio Meteorológico Nacional para todo el sur de Santa Cruz. Sí, todo el sur, completito. Todo el departamento del Lago Argentino, todo el departamento Corpenayque, exceptuando la zona costera, ¿no? Queda fuera de esta alerta. Y todo el departamento Corpenayque, esto es para el día de hoy, y a ver si encuentro los detalles. Espera que acá se me fue. Ya lo habíamos anticipado en la jornada de ayer esto. Sí. Va a ser para la noche y la madrugada del jueves. O sea, noche de hoy miércoles y madrugada del jueves. Bueno, aprovechemos el día entonces. Alerta por viento. El área será afectada por vientos del oeste con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros y las ráfagas que pueden superar los 100 kilómetros en la hora. Así es. Así que todos anunciados. Tendremos una jornada dentro de todo apacible entonces. Una mañana, un mediodía, una tarde. Claro. Se estima que a partir de la noche ya empiece a desmejorar y aumentar su intensidad del viento hasta llegar a alerta amarillo, ¿no? A estas ráfagas que pueden superar los 100 kilómetros en hora. Bueno, muy bien. Ahí estamos con el triangulito de alerta meteorológica con viento en Río Gallegos. Triangulito que por suerte no veo en Puerto San Julián. 9 grados la temperatura a esta hora de la mañana, pero hay una térmica un poquito más baja, 6 grados. La humedad en San Julián 37%. Viento lo hay del cuadrante noroeste a 20 kilómetros en la hora. Es buena la visibilidad en Puerto San Julián. El cielo durante la franja horaria de la mañana va a estar mayormente nublado, al igual que la tarde y a la noche. Misma situación. Hoy se espera una temperatura máxima allí en Puerto San Julián de 24 grados. Bien, me voy con la meteorología a la zona de la comarca del Lago Buenos Aires. Amanece con 10 grados de temperatura, Perito Moreno. El cielo mayormente nublado, dice. Dice weather.com. Viento del oeste-noroeste a 10 kilómetros en la hora. Nublado el cielo en lo que resta de la mañana. Nublado para la tarde y presencia de viento ya. A partir de horas del mediodía, la intensidad se va a mantener desde el mediodía y hasta la tardecita y va a oscilar entre los 40 y los 50 kilómetros en la hora. La temperatura llegará a los 20 grados centígrados. Esta particularidad, nublado a la tarde con presencia de viento y la temperatura
que llegará a los 20 grados centígrados. Perfecto. Bueno, nos vamos a conocer cómo amaneció hoy la localidad de El Calafate, que sí está alcanzado por el alerta amarillo por viento que recién nos contaba Pichón. El cielo a esta hora allí está parcialmente nublado. La temperatura 5 grados 4 décimas y la térmica casi 4 grados, siempre sobre cero. Es bastante alto el porcentaje de la humedad, 81%. El viento de direcciones variables corre a 7 kilómetros en la hora. Es buena la visibilidad, pero atentos, porque en Calafate hoy, en el transcurso de la mañana, hay posibilidades de lluvias aisladas. A la tarde, directamente lluvias, nada de aislado. Se cierra y hay pronóstico de precipitación. A la noche se corren un poco las nubes, pero van a continuar algunas lluvias de manera esporádica. La temperatura máxima pronosticada para hoy en el Calafate es de 15 grados. Río Turbio, 7 grados la temperatura actual, algunos chubascos, 32% de probabilidades de precipitaciones, humedad 74%, viento del norte a 13 kilómetros en la hora, esto en estos momentos. La mañana continuará con cielo nublado, probabilidades de chubascos a media mañana, lluvia en hora del mediodía y una temperatura que llegará a los 12 grados centígrados, presencia de viento también a última hora de la tarde, como lo habíamos anticipado. Esa zona también está encuadrada dentro de este alerta meteorológico de color amarillo por la intensidad de los vientos. Pero bueno, lluvia durante la mañana y ventoso durante la tarde. La máxima, ya dije, 12 grados centígrados hoy en Río Turbio. Bueno, estaba buscando los datos de Caleta Olivia o de Puerto Deseado a esta hora, pero no están actualizados. Bien. Estaban hoy a las 7 de la mañana con 8 grados de temperatura en Caleta y 7 de sensación térmica. Les adelantamos nada más que para hoy miércoles 9 de octubre, el pronóstico anticipa una máxima de 25 grados en la ciudad del Gorosito. Estuvo bastante convulsionada la madrugada en Río Gallegos porque llegó Tiago Martínez en el vuelo nocturno. ¿A qué hora llega? ¿1 de la mañana? ¿1 y media? 1 y media. 1 y media de la mañana. Sí. Nos había dicho el lunes cuando hablamos con él, cuando nos atendió a las 9 y media de la mañana, en el momento del pase, que estaba viendo. No tenía previsto viajar a Río Gallegos, pero bueno, la gente acá lo solicitaba, ¿no? Lo querían ver al bicampeón. Finalmente llegó anoche en el vuelo nocturno. Sí. Entiendo que una caravana lo fue a recibir y lo acompañó, ¿no? Por acá, por las calles céntricas de Río Gallegos. Sí, había una convocatoria para esperarlo 1:30 de la madrugada de hoy miércoles en el puente. En el puente que está allí frente al aeropuerto, digamos, ¿no? Bien. Ahí se esperaba y estaba la convocatoria. Así que los que se durmieron temprano anoche no se enteraron, tal vez, ¿no? Yo me enteré muy tarde. De las dos cosas, del comunicado del diputado Pedro Valenzuela y de la llegada de Tiaguito Martínez que ocurrió en la madrugada de hoy. Yo me enteré porque, me enteré hoy a la mañana en realidad que había llegado, porque Juan Cruz, mi hijo, lo fue a recibir, así que mandó un videito de Tiago ahí saludando a la gente, ¿no? Y hablando de automovilismo, esto lo tuvo ayer como primicia esta radio en el programa A Toda Velocidad, que sale a las 7 de la tarde, ¿no, Brian? Con Alberto Oceane y Carlitos Saldivia. El equipo de automovilismo de la radio les confirmó el propio presidente del Automóvil Club de Río Gallegos, Sebastián Gómez, que este 15 de octubre, o sea, dentro de una semana, se va a estar firmando el contrato para la llegada del TN a Río Gallegos. Hablamos del Turismo Nacional a Río Gallegos.
Esto lo confirmó Sebastián Gómez, que también es piloto de la clase 3, al programa a toda velocidad. Solo falta definir qué día de marzo del 2025 será la llegada del TN con la clase 2 y la clase 3 al José Muñiz, al autódromo de Río Gallegos. O sea, va a ser una de las primeras fechas de la temporada 2025, donde seguramente lo tendremos a Tiago Martínez como bicampeón de la clase 2 participando de la clase 3. Claro. Además de Sebastián Gómez, otro gran representante del automovilismo santacruceño en esta categoría. Y hoy le toca esta responsabilidad institucional al frente del Automóvil Club de esta ciudad. Exacto, sí. Y este anuncio, ¿no? Que fue muy bien visto por los fierreros, ¿no? Que vuelve el turismo nacional a la capital santacruceña. Sí, que bueno, nuestros compañeros de la tarde tuvieron esa confirmación y ya había, obviamente, grandes sospechas, ni hablar los que ya están metidos de lleno en el mundo del automovilismo, pero de todos modos, el domingo creo que fue, el domingo la carrera, que la estábamos mirando, escuchamos que se habló de Río Gallegos y la posibilidad que llegue una fecha acá. Lo tiraron así como quien no quiere la cosa, ¿te acordás? Sí, escuché, sí. Que hicimos el comentario sobre Río Gallegos, bueno, y finalmente a las pocas horas esto sucedió, se confirmó. Dijo ayer Sebastián Gómez acá en esta radio, luego de intensas charlas con Emanuel, refiere a Emanuel Moriete, que es el presidente de la categoría del Turismo Nacional, llegamos a un acuerdo, el contrato se firmará el 15 de octubre. Y luego esperaremos la llegada de los protagonistas para dar a conocer la fecha en la que se correrá en el José Muñiz, pero bueno, ya está confirmado entonces, ¿no? Bueno, bienvenido sea. Por supuesto. Gracias a quienes nos acompañan todas las mañanas. Sandín Hermanos SRL. A propósito de automovilismo, este fin de semana corre Toto Sandín, ¿no? En el Villicún, en San Juan, allí en la categoría TC Pista Pickup. Creo que estaba cuarto o quinto en el campeonato Toto. Sandín Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados desafía todas las exigencias con base en Perito Moreno. Sandín Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Cabañas del Titán, en pleno centro de Calafate, tienen acceso por Avenida Libertador, tienen salida peatonal por el Paseo Costero, tienen la mejor vista del lago y están equipadas para 5 personas. Tiene patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta en Cabañas del Titán. Comunícate para reservar al 2966 530706. Lotería para obras de acción social para sus productos Telebingo, Mini Bingo, Rebingo y la que más paga, la Quiniela Santacruceña. Este Día de la Madre, hace el mejor regalo. Participa en el Telebingo especial Día de la Madre y llévate 2 autos que salen sí o sí. Un Renault Sandero y un Volkswagen Polo 0 kilómetro. Además de 58.300.000 pesos en premios. Pagá un cartón y te llevas 2. Duplica tus chances. Jugamos el lunes 21 de octubre. Sorteo especial Día de la Madre de el Telebingo. Bien, el Telebingo especial Día de la Madre, como lo anticipaba este spot de Ángel, tiene 58.300.000 pesos en premio y esta característica, ¿no? 2 autos en premio en la quinta ronda, un Sandero y en la sexta ronda un Volkswagen Polo. Vale 10.000 pesos el cartón. Es el especial Día de la Madre y si compras uno te regalan otro. O sea, es un 2x1. Tal cual. Así que no se lo pueden perder. Hay que aprovecharlo. Sortea el próximo 21 de octubre. Muy bien. Bueno, gracias a nuestros auspiciantes que nos acompañan cada mañana aquí en La Otra Gestión. Uno de los temas que está destacando el diario nuevodía.com.ar a esta hora de la mañana
el reclamo de padres por el aumento de cuotas y matrícula de un colegio del Calafate que llegaría casi a 900.000 pesos. Sí, ¿Mm? exactamente. Hablamos de los padres del colegio Uppsala del Calafate que están reclamando por un aumento desproporcionado en la cuota. Denunciaron que en 2 años las cuotas aumentaron un 4.500%. En 2 años, Tímido, vamos a aumentar. 4.500%. Bueno, Así es. Un grupo de madres y padres de estudiantes que asisten a este colegio, el Calafate, así en la Villa Turística, decidieron hacer pública la situación que atraviesan en relación al aumento excesivo del valor de las cuotas y de la matrícula para el inicio 2025. Claro, la matrícula generalmente son 2 cuotas juntas. ujú. ¿No? Según expresaron, es un aumento desproporcionado y pedimos que se ajuste a los valores del índice oficial de inflación para poder garantizar el pago y la continuidad efectiva de nuestros hijos en la escuela, dicen. En la nota, que fue enviada a un medio de la Villa Turística, se refieren al valor de la cuota y la matrícula informado a fines de septiembre del 2024 y aseguran que desde inicio del 2023 la cuota y la matrícula de todos los niveles han sufrido aumentos numerosas varias veces al año que superan los índices inflacionarios y las paritarias docentes. Bueno, Después vamos a estar con más sí, detalles. si querés si te lo parece, seguimos Cari. ampliando después, en un ratito, ¿eh? Bueno, Bien, le vamos a saludar en esta mañana a la licenciada en Biología con orientación en Ecología, a Yelén Alberti, que es directora general de Bosques y Parques del Consejo Agrario Provincial, que ya está en línea y nos está esperando hace algunos minutos. Licenciada, ¿cómo le va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Muy bien, muchas gracias por atendernos. Estamos con Claudio Lobos aquí en el piso de Nuevo Día y la estamos molestando a esta mañana por algo que ayer sucedió en Río Gallegos y nos llamó la atención de muchísimos vecinos, que fue la presencia de un lobito marino en la zona del estuario de nuestra costanera, allí frente a los tanques de la empresa YPF. Estuvo largas horas durante toda la jornada, incluso hasta última hora de la noche, que estuvimos también charlando e intercambiando algunos mensajes con usted, pero no sabemos qué ha sucedido con él en el transcurso después de esta mañana. hoy a la mañana, según algunos transeúntes, ¿no? Tempranito, no lo vieron, al menos en el lugar en el que estaba ayer. Ahí, hoy a la mañana no está. Sí, no, ya no estaba porque anoche el animalito se fue, nosotros lo pudimos constatar mientras él se desplazó hacia el agua y se fue nadando. Es normal que estos animalitos estén en la costa, probablemente este lobito de un pelo haya nadado muchos kilómetros, es un juvenil, y ha llegado muy cansado y necesitan dormir y recuperar energías para volver a nadar y alimentarse. Están buscando otros grupos, ¿viste? Muchas veces ellos son animalitos sociales y es muy común que sean los machos, los juveniles, los que se desplacen en búsqueda de grupos nuevos. Ahora pronto entramos en la temporada reproductiva. Estoy segura, de hecho, que no es la primera vez que se encuentran con una situación así, un animalito de estos en la costa. Es su hábitat natural también. Nosotros tenemos que aprender cómo interactuar con ellos, ¿sí? No darles alimento, no molestarlos, porque ayer, por ejemplo, la situación es mucho más estresante para el animalito que le estemos constantemente encima que dejarlo descansar, ¿sí? Claro. Nosotros la forma en la que procedemos es mediante monitoreos, fuimos temprano, constatamos que no estaba lastimado, que no tenía nada, simplemente estaba un poco delgado, seguramente vinculado también a esto mismo, que ha venido viajando. ¿Cómo? Y después lo fuimos a monitorear a lo largo de la tarde hasta la noche.
Claro. Ayer, cuando nos enteramos, nosotros andábamos trabajando con el móvil de la radio y Pablo, le agradezco mucho a Pablo, ya que estamos, un vecino que vive ahí casi enfrente, me avisa de esta situación, nos fuimos rápido con el móvil. Y estaba el lobito, les contamos a la gente que tal vez no lo vio o no vive en Gallegos, que estaba en un predio que tiene una especie de malla cima, como Claro, un claro. cercado, porque hay una obra abandonada Ujú. del municipio de Río Gallegos donde se iba a construir una especie de observatorio. Claro. Bueno, ahí estaba el lobito. Y nosotros cuando Exactamente, eso, Ujú. sí, perdón, eso justamente nos dio la tranquilidad de que no iba a cruzar tampoco. claro, Claro, que no iba a cruzar el lobito, pero los que cruzamos Exactamente. fuimos los otros animales, nosotros, claro. Sí, sí. Exacto. a su hábitat en realidad, no a Claro. invadir su hábitat. A eso me quería referir, ¿no? Ujú. Porque cuando llegué había algunas personas, a todos adultos, ¿no? Con un niño o niña podemos decir, bueno, no toma dimensión de lo que puede llegar a suceder, pero gente grande, en distintas edades. Claro, Y además vi una madre con 3 niños, claro, uno incluso a UPA, es un peligro, ¿no? acercándose, pero con la sola intención de sacar una foto. Dice que, o sea, Nosotros recién queríamos hacer una cuando transmisión para vinieron, Nuevo se Día, acercaron y pudimos se hacer una movió, se transmisión de levantó. 45 se ve que no le minutos gustó detrás que lo de la vengan a malla, molestar. sin Y estar ahora se al lado del tiró como a animal, dormir, con el pero estrés antes que eso estaba le debe bastante activo. generar, pobrecito. Y la gente... Aparte tienen un comportamiento defensivo, ¿eh? Si Claro. se sienten atacados, es probable que ataque y o muerda inclusive. Claro, es peligroso, Yelén, ¿verdad? O sea, es peligroso Claro, para la claro, salud sí. de la gente, para la integridad nuestra, acercarse mucho. Sí, si no lo molestamos, no, lo más probable Ajá. es que él solito vuelva después al agua. Claro, claro. Por eso tratábamos después llegó gente del Consejo Agrario Provincial, estuvimos allí y todo, bueno, y le pedían a algunas personas y otros sin conocer nada, también les pedíamos que no se acerquen, que lo dejen tranquilos, si para sacarle una foto desde detrás de la malla se podía sacar con absoluta tranquilidad. Pero ¿qué es lo que no tenemos que hacer cuando suceden este tipo de situaciones? Bueno, justamente eso, no hay que tratar de acercarse, no hay que darle alimento, no hay que espantarlos. Y lo fundamental es tener mucho cuidado con los perros sueltos, ¿sí? Porque ahí sí, un perro sí puede lastimarlo al lobito, y eso es un problema. Para llevarles tranquilidad, es totalmente normal que estos animalitos aparezcan en la costa. Ujú. Nosotros solemos dejarlos descansar durante todo el día, y si al día siguiente el animal sigue ahí y notamos que puede llegar a hacer que tenga algo, en ese caso tomamos otro tipo de intervención, pero lo más Claro. frecuente es que ellos descansen y después retomen su camino. Ujú. Descansó bastante, ¿eh? 10 horas fácil. ¿A qué hora Sí. pudieron constatar que volvió al agua? Y a las 11:30 de la noche, O sea que casi 12 horas, lindas siestitas. Sí, claro, y sí. Sí, sí. Esto algunas personas decían cómo no se lo llevan, pero otras también en el transcurso de la transmisión había gente conectada de Caleta Olivia y decía, acá en Caleta es más común que en Gallegos verlos y ellos se quedan muchas horas tal vez allí en la playa y después en algún momento cuando ellos lo deciden van, siempre entendiendo que el animal estaba, digamos, en más o menos buenas condiciones. Claro. Tal vez un poquito Claro, flaco, tal vez cansado, como recién nos decía la licenciada, ¿no? Como recién nos contaba usted. Sí, así es. Así que bueno, hay que dejarlos descansar, ¿sí? Porque si nosotros estamos también mucho encima de él, le generamos más estrés y tampoco le permitimos ese descanso. Claro, claro. Claro, acá me hacen la acotación algunos oyentes de gente con perros, es cierto, yo vi también. Y del otro lado de la reja, o sea, cerquita, está bien. ¿Cómo? Gente con perros, digo también. Lo que es un peligro porque eso probablemente sí, sí, sí. Lo asuste al animal, ¿no es cierto? Y no sabes cómo puede llegar a reaccionar, o sea, a los dos animales en realidad. Exactamente, sí, eso es lo que tenemos que evitar. Así que lo primero que hay que hacer es mantener una distancia prudente, uno puede pasar, sacarle una foto, no quedarse todo el día encima tampoco en la medida de lo posible, Claro. darle espacio.
Claro, tal cual. Bueno, esto que vos marcás, Pichón, de los perros, había mucha gente en el transcurso de la transmisión también preocupada porque recordamos que hace un tiempo apareció un lobito también y lo terminaron matando los perros. Lo agredieron Claro. y el lobito obviamente murió. No tiene posibilidades de defensa, no es su hábitat, tampoco la tierra del todo, ¿no? No, o al menos nos parece que se desempeñara mucho mejor en el agua. Así que bueno, hubo mucha gente que Sí, sí. en ese caso sí, Ujú. pueden contactarse con nosotros si ven que andan perros merodeando y en ese caso sí lo trasladamos enseguida. Claro, claro. Bueno, lo bueno respecto de esto es que tenemos la noticia de que finalmente volvió al agua. Así es. Bueno, por ahí te preocupaba, cierto, uno que no tenés mucho contacto con lobos marinos, lo veías En esa posición, claro, quietito. inmóvil por momento, Claro. que yo miraba, ¿está respirando o no está respirando? Pero se ve que estaba No descansando. tiene Pero hambre. imagínense cuántos kilómetros habrá nadado ese animalito. sí, ¿Desde sí. dónde vendrá? ¿Vendrá desde Caleta? Ujú. Claro, Puede ser, ¿no? Mirá si no voy a dormir al Claro. llegar. Claro. claro, O exhausto. sea que es normal que entren acá a la ría, es habitual, digo. Es normal, es Ujú. habitual. Bueno, licenciada, le agradecemos mucho estos minutos de su tiempo y también los de ayer y los de anoche, ¿no? Que estábamos en contacto anoche tarde y me decía, estoy acá, lo vinimos a ver y bueno, finalmente nos puede confirmar que solito por sus propios medios se dirigió al agua. Ha sido muy gentil, muchísimas gracias. Chao, por favor. Gracias, gracias. Hasta luego. Ayelén, Gracias a ustedes. gracias. La licenciada en biología, Ayelén Alberti, que también ella es directora, ese es el cargo, directora general de Bosques y Parques del Consejo Agrario Y Provincial. el lobito volvió entonces al agua. Sí, sí, sí. Yo ayer lo vi 10 de la noche, todavía seguía ahí, en Sí. el mismo lugar, digo. Sí. No, no, ese lobito marino. ese otro, el lobizón. Deben ser todos medio parientes del que tengo acá a la derecha. Somos todos de la misma manada. Bueno, ¿Cree que vos llamaste al CAP para que se lo lleven? A Fauna. A la dirección de Fauna. con fauna, Ay, Dios. No, no hay caso. bueno, mucho que aprender, mucho que aprender cuando... Sí, sí, totalmente. Ujú. Ujú. Sí, eso también es cierto, ¿no? Porque había gente que decía, ¿por qué no lo llevan? ¿Por qué no lo agarran? Claro. Y ayer, mientras hacíamos la transmisión, llegaron dos integrantes del Consejo Agrario Provincial, se acercaron al lobito, pero siempre con una distancia prudente. Y nos decían, está en buenas condiciones, no se lo ve lastimado, está un poquito flaco, eso sí, lo Ujú. veían un poco delgado para el tamaño y lo que estimaban ya la edad de este animal, pero dice, hay que dejarlo tranquilo, hay que mantener distancia, no molestarlo, sí, sacar fotos, pero por suerte ellos marcaban lo mismo que recién lo hacía la licenciada, que estaba esta malla que dividía y que Ujú. no permitía que el Claro. animal vaya para la calle, ¿no? Que le Como daba sucedió. seguridad, claro, Claro. que al menos a la calle no iba a llegar. Exactamente, Ujú. exactamente. Bueno, ahí les queríamos contar esto que ayer es como que rompió la monotonía del mediodía aquí en la capital de la provincia de Santa Cruz. Un montón de vecinos que iban para la zona de la costanera o andaban por allí, bueno, y pasaron y se veía, había en un momento una fila, había 14 autos. Ujú. Sí, yo pasé 2 veces ayer a las 4 de la tarde y después a las 10 de la noche. Y en ambas situaciones, sí, mucha gente. Sí, claro. mucha gente. Encima Y la tarde linda, es un lugar en el que la gente va a correr, a sacar a sí, pasear sí, al perro, a caminar, Sí. a andar en bicicleta y claro, paso obligado para muchos. tal cual. Una calle muy transitada como es la costanera, claro,
estaba ahí muy expuesto el Totalmente, totalmente, muy Bien, bonito. otro de los temas destacados. Hoy diputados debatirá el veto de Milei a las universidades. Y lo que dice Infobae es que el gobierno está cerca de conseguir los votos, Qué increíble, ¿no? pero el resultado aún es incierto. ¿Mm? Sería vergonzoso. que Hablamos eso del suceda. veto de Milei a la ley de financiamiento o desfinanciamiento Tal cual. universitario, aprobada por el Congreso, transformada en ley en realidad, Ujú. y que fue vetada por el presidente, ¿no? Ese veto obviamente tiene que ser rechazado por los 2/3, ¿no?, de la Cámara de Diputados para que efectivamente no prospere el veto presidencial. Hay movidas en todas las universidades públicas. De hecho, aquí en la UMPA permanecerá tomada durante toda la jornada del día de hoy. Nosotros estuvimos en contacto con Martín Saavedra, que es el presidente del Centro de Estudiantes de la UMPA, pero bueno, está previsto que lo van a entrevistar nuestros compañeros de trabajo de Arriba al Día. Sí. En la continuidad de la mañana Ujú. de esta radio estarán hablando con Martín Saavedra. Esto es todo simbólico, ¿no? Esta toma de la UMPA va a estar en esta situación y a la espera de la votación Exacto. por el veto de la ley de financiamiento universitario. Así lo decidió en la asamblea estudiantil llevada a cabo en la Casa de Altos Estudios. Esperan la votación del Congreso y se suman a otras facultades del país que también tomaron esta iniciativa. Exactamente. La UMPA es una de las 12 universidades de la República Argentina que están en este momento siendo ocupadas de manera simbólica. Hay 7 puntos que dejaron plasmados en esta asamblea: toma de la unidad académica, movilizar a Cámara de Diputados por tarifazos también. Esto debe ser en el marco de la sesión extraordinaria que se va a celebrar hoy. Punto 2, jornada... ¿Se va a celebrar hoy? Sí, no sé si hay quórum en realidad, pero bueno, la convocatoria es real para hoy a las 3 de la tarde, ¿no? Otro punto, jornada de lucha con clases públicas, ruidazos, carteles y proyección de la sesión de diputados e invitación de sindicato docente y no docente. Punto 3, movilizar al acto de la Libertad Avanza. Este acto que se va a desarrollar mañana jueves, Así es. lanzando el partido acá en la provincia de Santa Cruz. Van a movilizar al acto de la Libertad Avanza y hacer clase pública fuera del lugar. Punto 4, hacer un volante con el claustro estudiantil para repartir en la calle. Punto 5, jornada cultural con clases públicas. Punto 6, clase pública en Plaza San Martín, según la votación en Cámara de Diputados Nacional. Y punto 7, invitar a otros sindicatos provinciales y jubilados a sumarse a la lucha. Bien. Eso es lo que está pasando, la decisión que tomó la Asamblea Estudiantil aquí en la UMPA. Ujú. Río Gallegos. Pero vuelvo a la nota de Infobae, que refiere a que el gobierno está cerca de conseguir los votos, pero el resultado es incierto. Necesita 86 héroes el presidente Milei, ¿verdad?, para que no prospere este veto. Te iba a decir una barbaridad, me contuve, por eso me quedé mirando. Te iba a decir 16, 86, no, mejor que ni lo dije. El oficialismo negocia hasta último momento para intentar alcanzar el apoyo de los espacios dialoguistas que le permitirá sostener la decisión presidencial. Las especulaciones sobre las ausencias y los respaldos sobre la hora. La amenaza también de judicialización, porque esto dijo Milei, que si es rechazado su veto, va a ir a la justicia. Qué libertario Ya está, que es. ¿no? Pero ya está, me parece. Vetás una ley, te rechazan el veto, se terminó la discusión. No es necesario ir a la justicia, sería inédito, ¿no? Es contradictorio de lo que él mismo Como el mismo propone. Milei. Lo cierto es que exactamente una semana después de la segunda marcha federal universitaria,
El gobierno se enfrentará este miércoles a la primera batalla legislativa para sostener el voto presidencial al proyecto de financiamiento de las casas de altos estudios, aunque advierte que la medida se va a judicializar si la oposición logra insistir con la iniciativa. Sin los números garantizados, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, mañana viene aquí a Río Gallegos, ¿no? ¿En qué momento viene Martín Menem? Continuaba hasta último momento con las negociaciones para tratar de conseguir el apoyo de los espacios dialoguistas que le permitirían al oficialismo ratificar la decisión de Javier Milei en la sesión que comenzará dentro de 2 horas exactamente, a las 11 de la mañana. Si bien gran parte de la actividad del día previo se desarrolló en el Congreso, en la Casa Rosada siguieron de cerca los acontecimientos una vez más y confiaban en alcanzar un triunfo sobre la base de varias ausencias y algunos respaldos de último momento. Los números que se manejan en los despachos en diputados muestran que hay entre 80 y 84 votos a favor del veto. Entre 80 y 84 votos a favor del veto. Reitero, se necesitan 86, ¿no? Milei necesita 86 votos. 160 a 164 por la insistencia en la norma. Habrían 4 ausentes y entre 11 y 13 en duda. Ahí está el tema. Entre 11 y 13 votos en duda. En este escenario nadie puede asegurar si logrará imponer su postura hoy en el recinto y la incertidumbre reina en todos los bloques. Qué increíble. Sinceramente no puedo comprender, no me entra en la cabeza, lo digo así de una manera muy llana, muy coloquial, que sigamos discutiendo esto. Que haya legisladores que todavía estén en duda, la gente del PRO, por más que alguno pueda decir a mí no me extraña, digo, estamos hablando de la educación pública y de la universidad pública argentina, algo que su calidad no se discute en ningún lugar del mundo salvo en nosotros mismos y en quien nos representan. Sinceramente es una vergüenza que estemos en esta situación, que estemos poniendo en tela de juicio lo que significa la universidad pública. Cuando digo universidad, digo un instituto terciario. Cuando digo... que hasta estaba en contra de los propios principios del liberalismo. Por eso estaba el propio buscando, Sarmiento, de los liberales más reconocidos de aquellos años, obviamente fue el que implementó la educación pública, ¿no? O sea, pero bueno, yo lo escuchaba ayer a Jairo Guzmán, referente de La Libertad Avanza, hablando. Él está en contra de la educación pública, abiertamente en contra. Pibe que ni siquiera pisó la facultad, ¿no? Ni siquiera pisó la facultad, pero está en contra de la universidad pública. Bueno, tal vez no tuvo esa suerte, digo, pero hay mucha otra gente que sí lo ha hecho. No tuvo esa suerte, no tuvo esa posibilidad. Yo lo veo que se privó de esa posibilidad, ¿no? Bueno, algunos no lo pueden hacer por una cuestión de falta de recursos, ¿no? Uno ahí no, que decir, bueno, la falta de oportunidades que está tan clara en el país. Pero esto es seguir avanzando y hacer, digamos, a acortar las posibilidades de los que menos alternativas tienen también. Obviamente, y ahí se focaliza el debate, porque esto es una cuestión, no me vengan con el financiamiento, que díganme de dónde saco la plata para financiar a las universidades, eso es una excusa, en realidad van por la universidad pública, esa es la cuestión para mí, ¿no? Sí, seguramente, y además nos da que pensar, si ahora es la universidad pública, después ¿por qué no lo hacemos más amplio y es la educación pública y la salud pública? Y cuántas cosas. Entonces, no sentar postura, ser tibios en este panorama y con este tema es realmente inadmisible. Entonces, esos legisladores que hoy están en tela de juicio tienen que dar la cara y tienen que explicar. Y no estoy diciendo un escrache, pero de esa gente no hay que olvidarse,
porque es imperdonable cómo están hipotecando no solamente el futuro, el presente de un montón de estudiantes que si no tienen la gratuidad no van a poder estudiar. Más en un contexto, a ver, Argentina tiene un 52% de pobres. Decime cuál es la posibilidad que le vas a dar, lo que decimos siempre, ¿no? La famosa movilidad social ascendente. ¿Qué posibilidad le vas a dar de prosperidad, de esperanza a tu hijo de bancarle una universidad, ¿no? Si no es a través del sistema público. Seguro. Si no, no tenés alternativa. Y estás sometiendo a tus hijos, obviamente, a que siga siendo pobre, ¿no? La única posibilidad es a través del recurso de la universidad pública que se reciba y que marche por otro lado. Porque... Y hoy lo vemos, y lo vemos acá en Río Gallegos. Seguramente ustedes que nos ven, que nos escuchan en cualquier otro lugar, también tienen alguien conocido, algún amigo de sus hijos, de sus sobrinos, algún vecino, que desde los barrios más humildes y más populares hay estudiantes, hay chicos y chicas que están yendo a la universidad, que hoy estudian en la UMPA, chicos que vienen, no sé, del barrio Santa Cruz, de allá, pasando el San Benito, de Patagonia, de Aires Argentinos, de Madres a la Lucha, chicos que cursan en la UMPA, que van a la UTN, que van a un terciario. ¿Y cómo pensar que esos chicos podrían llegar a avanzar en su educación si se pone en jaque, si no hay otra opción que la universidad o que la formación terciaria paga? Absolutamente imposible, salvo que te saques el loto o el kini, ¿viste? De esa manera puedes financiarte una carrera universitaria o financiársela a tus hijos, si no es imposible. No, totalmente. Es una situación muy angustiante. Para mí, en lo personal, es muy angustiante. Bien, 9 de la mañana, 4 minutos en la República Argentina. Reitero, van a seguir hablando de esto nuestros compañeros de Arriba el Día. Incluso está previsto entrevistar a Martín Saavedra, que a modo simbólico, estudiantes de la UMBA están pasando la jornada, ¿no? Esta jornada desde anoche están allí en el campus de la UMBA. Me imagino que es ahí donde está la concentración, ¿no? Pero bueno, es simbólico, no es una toma, es una manera de proteger a la universidad. Totalmente. Ese es el sentido. Bien, 9 de la mañana, 5 minutos en la República Argentina. ¿Qué más tenemos? Cayó una banda narco en Río Gallegos, 18 allanamientos. Ayer a la tarde, sí. 30 demorados, drogas, armas y además mucha plata. 18 allanamientos. Sí, en un momento dijimos, bueno, ¿qué sucede? ¿Qué está pasando que hay allanamientos por distintos lugares de Río Gallegos? Bueno, y ahora estoy compartiendo una crónica que al respecto publica La Opinión Austral. Dice, por orden del Juzgado Federal de Río Gallegos, se ejecutó ayer, martes a la tarde, una serie de allanamientos en distintos domicilios de Río Gallegos. Fueron realizados como parte de una investigación por la comercialización de estupefacientes y estuvieron a cargo de la policía de la provincia de Santa Cruz, como así también por Gendarmería. Distintos allanamientos. Los operativos fueron más de 15 y tuvieron lugar en diversas locaciones de la ciudad. Comenzaron en horas de la tarde y se extendieron hasta la noche. Incluso hubo uno de los operativos que se llevó adelante en la costanera de aquí de Río Gallegos, frente al Parque Pirincho Roquel, que estaba lleno de gente, lleno de familias, con niños que estaban disfrutando de una tarde muy linda, muy agradable, y vieron interrumpida esa paz por la presencia de policía, detenciones en 2 vehículos. Esto, reitero, fue en plena costanera aquí en la zona del Parque Pirincho. Según pudo conocer ese medio, se logró desbaratar una banda narco que operaba aquí en Río Gallegos bajo el comando de personas oriundas de República Dominicana.
Una de ellas fue detenida en la costanera junto a otra mujer y también a un hombre. En los allanamientos, las autoridades incautaron importantes cantidades de cocaína y también de marihuana, como así también armas de fuego y una gran suma de dinero en efectivo que superó ampliamente los 2 millones de pesos. Hubo más de 30 personas demoradas. 30, de las cuales varias iban a quedar detenidas. En una especie de, entre comillas, aguantadero, se demoró a 14 hombres. Entre los detenidos y cabecillas se encuentra, bueno, este medio lo dice, lo voy a contar, Ramón Solari, múltiple asesino condenado a perpetua que estaba preso en la U15 y gozaba de salidas laborales. Ahí salía a laburar el tipo. Sí, bueno. Tenía muy claro el concepto de salida laborales, ¿no? Múltiple asesino condenado a perpetua. Que estaba preso en la U15, aquí en la unidad penitenciaria 15 de Río y gozaba Gallego. de este derecho, ¿no? Exactamente. Salidas laborales en realidad salía a distribuir sí, droga. O sea, laburaba de eso, de dealer. Hay que laburar. Claro, claro. A mí nadie me preguntó de qué. Claro. Bueno, esto Bueno, no, pero sucedió qué peligro, en Río Gallegos. Impresionante fue ayer realmente. ¿Te parece que retomemos el tema que nos estabas contando hace un ratito del colegio de El Calafate? Dale, sí. Con las cuotas? Faltó ponerle los números en realidad Sí. A esta nota del Sí. diario nuevodía.com.ar, es la más importante a esta hora de la mañana y refiere al reclamo de padres por el aumento de cuotas y matrículas en el colegio Usala del Calafate, que las cuotas llegarían casi a los 900.000 pesos, ¿no? Y bueno, aquí consta, por ejemplo, a modo de ejemplo, grafican que sexto y séptimo grado del nivel primario costaba 18.000 pesos en febrero del año pasado. Febrero del año pasado costaba la cuota 18.000 pesos. Si vos tenías a tus chicos en esos En cursos. sexto o en séptimo, claro. Ok, sí. Pasó el mismo año, en abril, a 65.800 pesos el año pasado. Sí. ¿No? De 18 a 65. O sea, ya tuvo una suba importantísima porque la inflación estaba alta, pero bueno, tuvo un... ¿Qué hablas? De un 300% de aumento, más o menos, de febrero a abril del año pasado. Sí. ¿No? En octubre del año pasado, o sea, hace un año, llegó a 105.000 pesos la cuota. Octubre del año pasado, hace un año. En febrero de este año ya estaba en 195.000 pesos. En abril de este año llegó a los 274.000 pesos. Abril de este año. En junio de este año. Mayo, junio, cada 2 meses. 2 meses, 353.000 pesos. En agosto, o sea, hay vacaciones de invierno ahora, después de las vacaciones Por de eso, invierno. julio, agosto, sí. Llegó a los 420.000 pesos la cuota. En tanto, en febrero del 2025 ya se les informó el año que viene que la cuota va a ser de 875.000 pesos. En tanto, en febrero del 2025 el valor informado es de 875.000 pesos. Este aumento representa en 2 años un aumento del 4.500%. Salvo los valores de inicio de cada año lectivo que fueron avisados antes de octubre del año anterior, los demás aumentos fueron informados con días de antelación, con muy pocos días de antelación. O sea, te avisan, che, la cuota de este mes va a ser de 420.000 pesos. En algunos casos, una semana antes. Esto es lo que dice la nota, que lleva la firma de 160 padres y madres. Además agregaron que tienen costos adicionales como uniformes, viajes, materiales. Los uniformes solamente podemos conseguirlos a través de la Comisión de Madres y Padres.
representan valores muy elevados y solo pueden pagarse en efectivo. En efectivo únicamente. No te aceptan tarjeta, ni débito, ni Mercado Pago, nada. Efectivo el uniforme, se lo tenés que comprar exclusivamente a esa comisión de padres y madres del colegio. Si piden factura, obviamente, ¿qué pasa? Les cobran más. Obvio. El uniforme sale más caro, ¿no? Ay, no. Mediante una nota con detalles de los valores, los padres también hicieron llegar el reclamo al Consejo Provincial de Educación. Claro, porque podés decir, no, bueno, pero es privado el colegio, entonces es una... Qué bien nos viene esto Una respecto cuestión de lo anterior que estábamos hablando, Exactamente, para graficar lo importante que es mantener a la educación pública, y que sea una cuestión de Estado. Si no, podría pasar esto tranquilamente. Pasan estos negocios. Una cuestión de oferta-demanda cuando hablas de educación. Pueden decir esto, pero bueno, es un abuso claramente. Totalmente. Mediante nota con detalles de los valores, los padres también hicieron llegar el reclamo al Consejo Provincial de Educación, te había comentado. Además, con asesoría legal, evalúan la presentación de un recurso de amparo para que los aumentos sean correlativos con la inflación oficial que registra el INDEC en la Argentina. Esto me hace acordar del tema del gas. Siempre aumenta más que la inflación. Claro. Todo. Sí, perdón. Siempre, según los padres, desde el establecimiento respondieron a este reclamo aclarando que el incremento no alcanza los porcentajes que dicen los padres, aunque sí reconocen que son mayores a la proyección interanual de inflación al mes de febrero del año próximo. Aseguran que esto se debe a la coyuntura económica actual. La coyuntura económica actual, ¿viste? Donde se debieron absorber otros costos que también aumentaron por encima del ajuste en los aranceles, como es el caso de los servicios. También explicaron que el costo salarial a cargo del colegio sufrió un importante aumento, incluso inferior al traslado a los aranceles, ¿no? Relevando también que la contribución del Consejo Provincial de Educación para el pago de los sueldos y cargas sociales del personal es parcial, lo cual no llega al 50% del total de salarios y cargas sociales abonadas al personal. O sea, es un colegio subvencionado en todo caso, ¿no? Claro. También en la respuesta a los padres, que lleva la firma del directorio de la Fundación Uppsala, aseguraron que cada decisión tomada tiene como objetivo prioritario continuar mejorando la calidad educativa que ofrecemos, al tiempo que enumerar inversiones, capacitación docente, planes de innovación educativa y tecnológica, entre otros aspectos. Por último, convocaron a las familias para buscar las mejores alternativas para seguir apostando a la educación de sus hijos, ¿no? Esta es una nota de Señal Calafate, que está replicando el diario nuevodía.com.ar. Reclamo de padres por el aumento de cuotas del Colegio Uppsala del Calafate, que llegaría casi a los 900.000 pesos en febrero del año que viene. Bueno, ahora, mientras esperamos a nuestros compañeros de Arriba del Día, te decía que esta situación me hace acordar también, por varios motivos, varias aristas en común, a lo que nos sucede con la tarifa del gas, ¿no? Por lo elevado, porque aumentó a un ritmo que tampoco está justificado por la inflación, también que se torna impagable, las manos del privado. Y vos sabés que en Tierra del Fuego, una concejal, puntualmente en la ciudad de Río Grande, ha propuesto revisar la concesión de Camusi y gestionar localmente el gas en esa provincia. La concejal Guadalupe Zamora del Movimiento Popular Fueguino de Río Grande ya lanzó un llamado a revisar la concesión de la empresa Camusi, que actualmente distribuye el gas domiciliario en esa provincia, y planteó la posibilidad de que Tierra del Fuego avance hacia una gestión local del recurso. La propuesta surge en respuesta a las tarifas abultadas que enfrentan los usuarios, las cuales, según dijo la concejal, no reflejan adecuadamente la realidad de que el gas es un recurso que produce esa misma provincia. Debemos
analizar seriamente la posibilidad de revertir la actual concesión de Camusi, dijo la concejal. Es importante que los fueguinos comprendan que el gas que consumimos es nuestro, no lo recibimos de otra provincia, y las tarifas que se están cobrando no tienen en cuenta esta realidad. El gas es un recurso local y las tarifas no están alineadas con esto. Por eso ella dice que deben explorar la posibilidad de gestionar localmente el recurso con un esquema tarifario que no solo cubra los costos operativos de la distribución, sino que también sea justo para los usuarios. El gas es un recurso vital en Tierra del Fuego, especialmente en nuestra vida cotidiana, y las tarifas deben reflejar ese carácter de esencial. También, bueno, dijo que es absurdo, son absurdos estos aumentos, estos costos, y por eso pide a todo el arco político un compromiso para encontrar una solución definitiva que beneficie a los vecinos de Tierra del Fuego. Y por eso plantea revisar la concesión de la empresa Camusi y gestionar localmente el gas en la vecina provincia de Tierra del Fuego. Recordemos que estamos parados arriba del gas también, ¿no? Sí, en la misma situación estamos aquí. Hola, Fer. Buen día, Nica. Buen día. Con el agravante que en Tierra del Fuego hace cosa de un mes y medio comenzó a operar la plataforma Orión, una plataforma de la empresa francesa Total, y la cual extrae lógicamente petróleo y gas, todo para afuera. Y cabe también tener un poco en memoria que durante muchos años primeramente el gas venía de Tierra del Fuego a través del gasoducto General San Martín, que desde allí parte del gasoducto General San Martín. Después se hicieron distintos bypass o agregados, pero están en la misma situación que nosotros, ¿no? Acá la producción petrolera no es tanto, acá en Santa Cruz Sur, lo que sí es la producción gasífera, ¿no? Esas dicotomías que tenemos como país y que cualquier mal desayunado por ahí las malinterpreta, ¿no? Y que después te dicen, no, la inflación en Patagonia es de un 5,2%. No entiendo, a ver, ¿cómo llegás a esa inflación? A ver, que nadie mejor que el que va, que el que hace las compras todos los días, o que el que no llega a fin de mes, para darte cuenta de que en realidad es mentirosa esa inflación. Pero bueno, al margen de eso, una persona que está pagando un 500% más en el consumo de gas, ya sea aquí en Río Gallegos o sea en Gobernador Gregores, que son promedios reales, ese promedio del aumento del gas, ese número en el aumento del gas, ese porcentaje de aumento, ¿cómo se promedia con los demás aumentos para después llegar a decir, no, es un 5%? Porque si vos tuviste ese servicio que aumentó un 500%, tuviste que haber tenido en otro rubro de los que calculan DEC, tuviste que haber tenido deflación en todo caso. O en realidad que el Estado, que bueno, en este momento no lo va a hacer, ¿no? Pero que el Estado y la empresa se sienten y digan, bueno, ¿cuánto sale el costo para que vos de la producción, el traslado y la distribución del insumo para que vos me quieras aumentar el 600%? ¿Es correcto? De hecho, por ejemplo, Elisa Carrió, que no vamos a decir que es peronista, ni mucho menos, está señalando que los medicamentos oncológicos subieron, por ejemplo, un 3.800%. Y ella lo tildó, dice llanamente, de mafiosos a los empresarios que establecen ese tipo de aumento. Bueno, en este caso, también. Lo que pasa es que como tienen luz verde, los muchachos están remarcando lo loco. Hay que hacer una salvedad respecto de lo que vos decías del tema del colegio, Clau, que se llama Uppsala College. No es lo mismo, no es lo mismo que escuela X. Cuando ya se llama college,
se llama Bryan College o Nica College, ya vale un par de mangos largos. Claro, no, colegio colegio es más barato. No quiero, ¿En Argentina no en Inglaterra? no Bueno, quiero pero- estigmatizar, pero acá también tenemos uno que tiene... Y bueno, es cool ese. Claro, Claro. lo mismo. Ujú. Después algunas cuestiones que respecto de lo que ustedes estuvieron hablando, me contaron respecto de lo del lobo marino, que se acercaron algunos y les preguntó, ¿ustedes son hinchas de Boca? Sí, ¿viene Gago o no viene Gago? Claramente el lobito es de hincha de Gimnasia de Grima La Plata. No sé. Sacale el micrófono, Brian. Después también dicen que Claudia Rataro llamó al CAP y pidió que se llevaran al lobito Witt de su casa. Claro, Y dice en que realidad- nunca lo vinieron a buscar. Y en realidad la confesión que hizo el lobo es que venía en reemplazo de Pedro Valenzuela. Por eso. Ah, mirá vos. Por eso se permaneció ahí. En realidad le trajo la renuncia y se fue. Bueno, de hecho ya tuvo contacto luego con la municipalidad, como tenía Valenzuela, ¿no? Era el único diputado que iba a los actos del municipio. Vino a dejar el fax de renuncia. Ay, Dios. Bueno, algunos aportes, rapidito antes de irnos. Gracias a nuestro adorado Cacho. Hoy miércoles, día o noche de la noche imberbe, esta noche. Recuerden, bueno, nos dice, acá la concesión de Camusi finaliza el año que viene. Lo dijo el intendente Grasso en conferencia semanas atrás, cuando estaba por presentar este proyecto que ingresó a la Cámara de Diputados, también en referencia a las tarifas y a los subsidios. Después que nos contaba, bueno, nos decía, de tantos subsidios a lo largo de los años, no tenemos la costumbre de saber ni de preguntar por qué se cobra lo que se cobra y cuánto vale o cómo se mide el consumo del gas domiciliario. Bueno, ahí está también nuestra responsabilidad como ciudadanos. Y otro mensaje que quería leer es este que nos envían desde Río Turbio, que ahí Fer lo compartió. Buenos días, saludos desde Río Turbio, nubladito, dice. Esperemos que para cubrir la banca de la Cámara de Diputados, que deja vacante el diputado Pedro Valenzuela con su renuncia, dice, esperemos que no se demoren tanto como en el honorable Consejo Deliberante de Río Turbio, que aún está sin cubrir la banca que dejó la concejal Griselda Sandoval. ¿Se acuerdan que había renunciado? Había hecho creo que era por cuestiones personales. Todo a Es su verdad, tiempo. y nunca, no asumió nadie en su reemplazo. Todo a su tiempo, dijeron. Todavía no. No. Todavía sigue cri. Bueno, están haciendo un ahorro porque el sueldo de esa concejal. No, te lo están pagando aquí, no sé. Sumo algo Sí, dale, porque Fer. respecto de la UMPA, ¿no? Porque la Libertad Avanza tiene un diario digital. Se llama El Diario de la Libertad Avanza. Y Sí. respecto de la toma de la universidad, Sí. el título de ellos dice: el Polo Islámico, los Cucas y la UCR tomaron la UMPA para mantener sus privilegios. De esa manera encararon el reclamo. Así que mañana, o en uno de los puntos que decidieron ayer en la asamblea de los estudiantes de la UMPA, es ir a realizar una clase pública mañana cuando esté lanzándose el espacio de la Libertad Avanza a nivel provincial, aquí en pleno centro de la ciudad. Qué bueno, de paso le enseñan. Es buena esa, ¿eh? Sí, A de la paso clase le- pública tendrían que sumarse los que estén adentro, Sí, como sí. decís vos. Sí, pero vos escuchaste ayer, ¿no? Lo que expresaba Jairo Guzmán, esto de Ujú. que él está en contra de la universidad pública porque en la UMPA, por ejemplo, no garantiza que la gente de acá estudie arquitectura, medicina, abogacía. O sea, si no estudias esas carreras no vale la pena. Y bueno, entonces esforzate vos en gestionar para que esas carreras se dicten acá en la UMPA también, pero no... Sí, yo una vez nos visitó y dijo que la escuela era una institución de corte fascista. La escuela. Claro, qué difícil, Increíble, ¿no? claro. Poder entablar
un ida y vuelta, ¿no? Sí, porque me parece que su experiencia, su trayecto en el sistema educativo a este muchacho no ha sido bueno, ¿no? Tal vez nunca fue a la universidad. No. Y por eso. Pero capaz que no tuvo la posibilidad y se la perdió esa, porque es la experiencia más rica de todos. Más allá de que te recibas o no te recibas. Sí, es la experiencia más rica de tu vida, trascender. Lo que aprendes en la universidad, no lo aprendes en ningún otro lado. O sea, te instruye en todo sentido. Sí. Bueno, ¿qué le podemos decir? ¿Qué le podemos pedir? Pera al olmo. No, y después, más allá de este señalamiento que hacía Fernando y demás, más allá de que es cierto que hay gente o hay espacios que usufructúan, ¿no?, la vida política para otros fines, en muchos casos la vida política de la universidad, no hay que legitimar que ahí también se forman, entre otros, Toto Caputo, Federico Sturzenegger, Patricia Bullrich, se formaron en la universidad pública. Sí, obvio. Y no hay que legitimar en sí la formación. Porque si no salen estos muchachos de un repollo y quieren venir a plantear una filosofía que vaya a saber a qué responde en realidad. Y más allá de que hay mucha gente que cursa la universidad pública y no le interesa formar parte ni de los centros de estudiantes y demás, hay que decir que el boleto estudiantil gratuito en Santa Cruz es fruto de una pelea que se dio en la UMPA, que la fotocopia le salga más barata o el almuerzo a la gente que se traslada kilómetros y kilómetros, como decías vos, Cari, del barrio Santa Cruz, Aires Argentinos o donde sea, y que por ahí no tiene la chance de volver hasta su casa a almorzar y volver a cursar. Tal cual. Es fruto de esa vida política que a veces tiene mucha presencia de izquierda, que a veces tendrá presencia de la franja morada de la UCR, en otro caso de la Cámpora y demás, pero que es un espacio democrático que replica a lo que es el funcionamiento político, ¿no?, donde conviven los distintos partidos. Ahora, si vos vas a decir, están cuidando sus ¿qué privilegios? Si están queriendo que le paguen dignamente a los docentes y tener presupuesto para que la universidad, la que van, paguen el gas, la luz y demás. Es un relato para la gilada sin sentido, sin sustento, sin por tirar algo así y como que cuando te hablan de la casta, ¿viste? Claro. Y después terminas transando con la casta y después le haces un asado en olivo a la casta. Bueno, van a estar hablando los chicos con Martín Acuña, ¿no? Por esta situación que se va a dar a partir de las 11 de la mañana, la sesión en el Congreso de la Nación. Sí, exactamente. Y antes de despedirnos, también decir, sí, ahí vamos con los auspiciantes. Bueno, lo van a hablar los chicos, ¿no? La verdad que a mí me gusta mucho hablar y no enojarme realmente y no sentirme muy mal con este tema de la universidad. Sinceramente me cuesta mucho hablar de ese tema, pero no quería dejar de mencionar lo que nos quedó, que lo habíamos anticipado, al menos cortito, respecto de la sesión extraordinaria que está convocada hoy en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz. Estuvimos hablando anoche con el diputado, como les contábamos tempranito, con el diputado Pedro Muñoz, pero lo elegimos a él porque no es ni del bloque mayoritario ni del bloque más fervientemente opositor como es Unión por la Patria. Está ahí el diputado y nos contaba de esta situación. En su momento, Unión por la Patria presentó un proyecto para tratar el tema de subsidiar, que el gobierno subsidia a los usuarios de Camusi. ¿Se acuerdan el proyecto de Lobe de Chazú? Para que el subsidio llegue a todos los santacruceños. Exactamente. Bueno, él lo acompañó a esto. Él nos decía que por Santa Cruz quería tratarlo en ese momento en el recinto, había posibilidades de tal vez tratarlo y mandarlo al archivo directamente, y él acompañó la postura de Unión por la Patria de pasarlo a comisiones, que haya un tratamiento serio respecto de qué significa salud, cuánto le significaría también a la provincia poder asistir a cuántos usuarios, cuáles serían los parámetros y demás. Bueno, estaban en ese tratamiento y lo que dijo es que casi de manera inesperada, y él entiende que es un uso político que le está dando Unión por la Patria, que en realidad no les interesa demasiado poder abordar con seriedad el tema
en comisiones y sale con este llamado a extraordinaria. Y anticipó que no va a dar quórum él, pero bueno, es uno. Por eso él entiende que pasa por una cuestión de querer hacer política con este tema y no un tratamiento serio, y por eso anticipó y dijo que ya se lo adelantó al diputado Eloy Echazú, que preside la bancada Unión por la Patria, que no va a dar quórum hoy. Una lástima que sea demagogia y tribuneo con algo que sería indispensable para todos, ¿no? Claro. Totalmente. Porque en Porque el medio se hacen números serios y haciendo números serios se establece la posibilidad que tenga o no el Estado provincial de asistir y de qué manera. Pero si querés hacer demagogia, se ve rápidamente, ¿no? Ese es el problema, que se obturan las discusiones ahí. Claro. Lo que pasa es que en el medio, rápidamente. Entre ese pedido de Eloy Echazú en su momento y este pedido a extraordinaria. Sobre el mismo tema los dos. Bueno, pero hubo un anuncio en el medio. A ver, la semana pasada el gobierno informó el esquema el gobierno provincial, el esquema de subsidios. Y cómo los va a otorgar y cómo los van a articular y hasta dónde llegaría. Sería bajito. Entonces, bueno, probablemente hasta ahí llegó la decisión del gobierno de la provincia de Santa Cruz, y probablemente a partir de esa decisión del gobierno es que haya pedido esta sesión extraordinaria. Y bueno, pero depende del cómo lo mires. También aprovechando esa decisión del gobierno, digo, me pongo en abogado del diablo, el uso político que se le da, bueno, aprovechemos que dejaron afuera a la mayor cantidad de gente y vamos con este proyecto. Digo, si hay de un lado y del otro conciencia respecto a esto, se tienen que sentarse y no tomarse todo su tiempo, sentarse y ponerse en acción. ¿A cuántos usuarios perjudica esto? ¿En condiciones de asistir a cuántos? ¿Bajo qué parámetros permiten las condiciones económicas y financieras del Estado provincial? ¿De dónde va a salir el dinero, digamos? Exactamente, bueno, ¿de dónde lo sacamos? Y que de última el acuerdo sea la foto, la sacamos todos juntos y damos un gesto de una vez. Y claro, exactamente, pero bueno, eso es cuando tenés un norte claro. ¿Sabés a quién querés darle una mano? Sí. Pero bueno, lo cierto es que ese esquema de subsidios en principio está incompleto. No estaban incluidos la gran mayoría de los usuarios de gas, que somos los que nos proveemos a través de Camusi. Un 97% de los santacruceños, digo. Lo demás lo provee Distrigas, que no sé cuánto será, pero no debe ser un 5%. Los usuarios de Camusi estábamos excluidos de ese subsidio. O sea, en principio eso. Se hablaba de claro, que los ingresos familiares económicos bajos, claro, no tenían que superar 3 canastas básicas, o sea, 800.000 pesos y un poquito más. O sea, hoy en día creo que con 2 personas que trabajen en el hogar ya superás ampliamente ese número. O sea, una gran mayoría también afuera de este esquema de subsidios. Por eso había que dar el debate. Pero bueno. Bueno, veremos qué ocurre hoy. Si habrá quórum, si no habrá. Valenzuela no va a estar, ¿no? No. Y Pedro Muñoz tampoco. Pedro Muñoz no va a dar quórum. Probablemente, de Pedro. Si se consigue el quórum, seguramente se siente en el recinto, Pedro. ¿No? Imagino que sí, una cosa es no dar quórum y otra cosa es no participar del debate. Bueno, estuvimos ahí tratando de averiguar a ver qué se dice, si habrá quórum o no habrá quórum. Ayer mismo nos anticipaban que efectivamente se iba a convocar a extraordinaria, como se conoció en horas del mediodía, lo anticipábamos nosotros acá en este espacio. Bueno, ahora están ahí, que escribo, que borro, que sí, que no se ve, que no hay nada seguro todavía. Yo no creo. El quórum, me juego mis fichas a que no. No está asegurado el quórum. Sé que dentro del bloque oficialista de Por Santa Cruz habían algunos que querían dar quórum ayer a la tarde y otros que no. Las 9 de la mañana con 36 minutos en la República Argentina. Sandina Hermanos SRL nos acompaña todas las mañanas. Obras civiles, servicios y logística. Una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados desafía todas las exigencias con base en Perito Moreno
Sandín Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Cabañas del Titán, en pleno centro de Calafate, tienen acceso por Avenida Libertador, tienen salida peatonal por el Paseo Costero, tienen la mejor vista del lago y están equipadas para 5 personas. Tiene patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta en Cabañas del Titán. Para reservar este fin de semana, viernes feriado, mirá qué lindo plan para Calafate, Cabañas del Titán. Llama al 2966-530706. Lotería para obras de acción social para sus productos Telebingo, Mini Bingo, Rebingo y la que más paga, la Quiniela Santacruceña. Este Día de la Madre, hace el mejor regalo. Participa en el Telebingo especial Día de la Madre y llévate 2 autos que salen sí o sí. Un Renault Sandero y un Volkswagen Polo 0 kilómetro. Además de 58.300.000 pesos en premios. Pagá un cartón y te llevas 2. Duplica tus chances. Jugamos el lunes 21 de octubre. Sorteo especial Día de la Madre de El Telebingo. No te olvides, este especial Día de la Madre ya está en venta. 10.000 pesos vale el cartón y hay 2 autos en juego. En total, en premios, 58.300.000 pesos. Compras uno y te regalan otro. Así es. Bueno, gracias a nuestros auspiciantes. Nos estamos yendo, nos despedimos de la otra gestión. Ya viene Arriba el Día con nuestros compañeros. Gracias, chicos, gracias, comandante. Brian Álvarez allí en los controles, gracias, Juli, por el streaming. La propuesta de la radio se llama La Continuidad, se llama Arriba el Día, la conducen Fer Tornú, Héctor Mancilla y Juli Quiroz. Nosotros volvemos mañana a las 8 de la mañana con la otra gestión. Fuerte abrazo para todos, chau, chau. Chau.